CALAB es una cámara que agrupa a los laboratorios de análisis bioquímicos desde el punto de vista empresarial, es decir, no administra convenios, no habla de la parte científica, ¿sí? Habla desde el punto de vista empresario, y todas las necesidades que tiene el laboratorio como empresa las reclama a través de la cámara. Hay varios frentes abiertos. No sería muy grato a nosotros empezar a prolijarlos, pero la realidad es que el escenario donde estamos nos impide prolijar eso, porque son todos urgentes. Es decir, si uno quisiese asignarle categoría por prioridad, sería muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Más de 15 años de inacción del gobierno, de los gobiernos ausentes, no me refiero a todos, los gobiernos ausentes, donde parece ser que la salud era algo que no interesaba, hubo mucha desactualización y mucha incomprensión de lo que estábamos pasando. Es decir, hay un sector muy poderoso, que es el que paga las prestaciones, y hay un sector que no es tan poderoso, que somos los prestadores, y en determinadas situaciones esta asimetría no hay quien intente balancearla, ¿sí? En los países serios, en esta asimetría, ¿sí? Intervendría el gobierno, ¿sí? Si usted me dice qué frentes, tenemos una presión impositiva terrible. Le pongo un ejemplo. Nosotros compramos reactivos más IVA, el servicio técnico más IVA y todos los insumos más IVA, y muchas veces a quien nosotros le facturamos es exento. Es decir, en el medio terminamos siendo el consumidor final, por ejemplo. Otro frente abierto, el menú prestacional. ¿Sí? Históricamente, hace 40 años, había un nomenclador nacional que salía del Ministerio de Salud de la República, y ese mismo menú era el que decía la pauta de la valorización de las prácticas y qué prácticas estaban vigentes y cuáles no. Imagínase que esa herramienta era realmente buena, pero tenía un gran defecto: era estática, no se fue actualizando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El siglo pasado los análisis se hacían con una tecnología y en el siglo XXI se hacen con otra, es decir, se debería haber actualizado. No solamente en qué prácticas ya no se usan, sino en qué prácticas nuevas hay como herramienta diagnóstica, y obviamente valorizarlas. Es decir, más allá de todo, nosotros, a pesar de hablar de salud y de pacientes, somos empresas. Si se gasta más de lo que entra, cerramos. Y esa es la idea del reclamo empresarial, subsistir como empresas. Si no hubiese esta asimetría donde el poderoso financiador no se sienta con el prestador, o se sienta y no resuelve nada, se podría canalizar de común acuerdo. Es decir, nosotros le terminamos sirviendo al financiador. Es decir, ¿quiénes son los actores de la salud? El paciente, el financiador, el pago seguro social, y el que hace las prácticas. No podemos no estar afuera, nosotros. Ahora, en un escenario donde el financiador dice es esto o nada, o nos impone cuándo y cuánto vamos a cobrar, ¿sí? Se puede sustentar esa situación muy poquito en el tiempo. Ahora, cuando pasan 10, 15 años de esa asimetría, la diferencia se hace cada vez más abismal. Entonces estamos hoy en una situación donde, le voy a poner un ejemplo para que se comprenda, de prácticas, aunque usted no lo crea, de 5 o 6 pesos, ¿sí? 5 o 6 pesos, y no es un ejemplo, sino que es realidad, y usted me dice, Rossi, le voy a aumentar un 10%, entonces me va a pagar 6,6. No sirve, hay que tirar todo, hacer borrón y cuenta nueva, y manejarse con una propuesta económica nueva. Eso es lo que estamos tratando, que es el ordenamiento del menú prestacional, que se llama NBU, es Nomenclador Bioquímico Unificado, que reemplazaría al viejo nomenclador de hace 40 años, actualizado al siglo XXI, donde se contempla la valorización y además la tecnología del siglo XXI. Eso estamos tratando de que sea por ley, porque no entendieron en muchos ámbitos de que es necesario prolijar eso. Las instituciones que representan el sector bioquímico, después de muchos años, entendieron que tirar todos en la misma dirección es bueno. Y después de 5 o 6 años nos hemos empezado a trabajar en conjunto y se está logrando mucho. Y creemos que la perspectiva de unificar este menú prestacional, que va a ser bueno no solamente para el sector nuestro, sino que entre el financiador también, que ellos sepan cuánto están pagando para compararse entre ellos. Porque digo, si el financiador A una práctica la paga 40 y el financiador B la paga 4, va a decir algo no está bien.
¿Y qué parámetro tienen para comparar si cada uno tiene su nomenclador, su menú prestacional? Unificando es más fácil también para ellos saber si están pagando lo justo y lo lógico, y además saber si con eso que pagan aseguran la calidad. ¿Se entiende? De nada les serviría a mí pagar algo que no sirve, no lo hagamos si no sirve. En momentos donde se deben pagar aguinaldos y la presión impositiva, etcétera, etcétera, prácticamente la ecuación se invierte y hay que salir a vender cheques a valores que no son lógicos, hacer malabarismo con el banco o cesación de pago, hacer cuotas con los aguinaldos, y no es porque los laboratorios sean buitres que quieren que sus empleados estén mal. De hecho, otra de las crisis es que se nos van nuestros empleados, van a otro sector donde está más prolijo y está más sustentable.